Bienvenidos a Fútbol Más Allá del Balón, un espacio donde exploraremos las conexiones profundas entre el deporte más popular del mundo y temas que muchas veces pasan desapercibidos: la política, la economía y la vida social de nuestras comunidades. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, alguien que desde el periodismo independiente ha sabido interpretar estas relaciones y llevarlas a la opinión pública con una mirada crítica y cercana. Él es Sergio García, director de Impacto News, un medio que se ha consolidado como referente regional en investigación y análisis social, abordando temas de política, cultura y, por supuesto, el impacto del fútbol en la vida local. Sergio, gracias por aceptar esta invitación. Un placer saludarles, colegas. Qué rico tenerlas acá en Impacto News y listo para responder sus inquietudes. Quisiera comenzar por algo que me genera mucha curiosidad, Sergio. Desde tu mirada periodística, ¿cómo percibes que el fútbol refleja la identidad y también los problemas sociales de una ciudad o una región? Bueno, fíjate tú que existen hinchas y fanáticos del fútbol y de cualquier deporte, pero por lo menos en nuestro entorno local, en Barranquilla, somos más fanáticos que hinchas. Siempre con Junior se sufre, se llora, se ríe, hay alegrías por las victorias y campeonatos, pero se sufre demasiado. Alguna vez Juan Gosaín, un excelente hombre de radio, escritor y periodista, dijo que Junior era para los barranquilleros como la novia infiel, esa que amamos, pero siempre la perdonamos. Nos traiciona, nos engaña, la perdonamos y la amamos al día siguiente con la misma pasión de siempre. Entonces, hay mucho fanatismo y en este caso en Barranquilla Junior, si Junior gana, somos felices. Si Junior pierde, hay tristeza, hay luto en la ciudad. Entonces el fútbol se ha vuelto ya el pan de cada día que mueve la economía, mueve la alegría, la tristeza de toda una ciudad. Y ya hablando a nivel nacional también, cuando Colombia pierde o gana, hay tristeza y alegría. Se disparan las ventas, economía informal. Es algo que hace parte de nuestra prácticamente canasta familiar, el fútbol. Sergio, teniendo en cuenta todo lo que has dicho, en todos los aspectos en los que el fútbol puede influir, no solo en los hinchas, sino de manera general en la economía, en la política, en todo respecto al país, me gustaría preguntarte: ¿crees que los equipos se convierten en una extensión de las tensiones políticas y sociales que se pueden vivir en dicho territorio o en Colombia entera? Sí, está ocurriendo algo muy interesante en Colombia, en que estamos polarizados a nivel político. Nos estamos odiando los unos a los otros, los mismos colombianos, por diferencias políticas. Entonces existe una corriente petrista y una corriente uribista. Y siempre se ha predicado, gracias a ese mensaje que nos dejó de enseñanza Diego Armando Maradona, que para muchos incluso fue mejor que Pelé. Existe esa polémica, si Pelé fue mejor o Maradona. Algunos dicen que Maradona con una sola pierna hizo lo que hizo Pelé con dos piernas. Maradona era zurdo nada más. E hizo campeón Argentina, fue campeón con el Napoli de Italia, un bárbaro del fútbol. Y él dijo, la pelota no se mancha. O sea, yo tampoco comparto el que, por ejemplo, deportistas incurran, mientras son activos en el deporte, en la política. No comparto que una figura del deporte entre a opinar o tome partido en la política. Y está pasando en nuestro fútbol local. Cada vez que Colombia va a jugar, aparecen las pancartas de fuera Petro. Hasta hace poco, con Bolivia, que apareció una pancarta que decía Fuerza Petro. Entonces, yo en lo personal hasta me abstengo de comunicar esos comportamientos políticos en medio de un estadio. Porque para mí, como decía Maradona, que sí sabía de fútbol, la pelota no se mancha. Entonces no comparto el compartir la política con el deporte, ser críticos o activistas políticos en medio del deporte, y no me gusta que en medio de un partido como Colombia contra Bolivia, que une a todos los colombianos, porque afortunadamente el fútbol y la selección nos une a guerrilleros, a paramilitares, a bandidos, a honestos, a políticos, a uribistas, a petristas, nos une en un solo país. Y me duele
que unos pocos manchen la pelota, manchen esa unión que nos entrega el fútbol con pancartas como Fuera Petro o Fuerza Petro. De hecho, esa fue una de las polémicas antes del partido Bolivia, sino contra Perú, que también fue aquí en casa, en la que el profesor Néstor Lorenzo se quejó de que los únicos cantos que hacían los aficionados a la Selección Colombia dentro del Estadio Metropolitano eran Fuera Petro o cánticos que iban directamente a la política. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿por qué crees tú que de pronto se puede como que juntar en medio de donde se supone que la Selección Colombia debería unirnos a todos? Digamos que es un espacio en el que de pronto los hinchas encuentran la manera de poder alzar la voz dentro de un espacio que no debería ser. Pero ¿qué opinas tú de eso, de esos cánticos? Porque es lo único que se escucha dentro del estadio, ni siquiera para apoyar o alentar, sino fuera Petro, aparte de los carteles que podemos ver todos dentro del estadio también. Bueno, yo tampoco pienso que todo el estadio cante al unísono Fuera Petro o Fuerza Petro. Son unos pocos. Yo incluso lo viví en la Copa América y me daba así como un poco de rabia. Yo cubrí la Copa América con Colombia, toda la Copa América un mes, y en todos los estadios había un grupo de 20 personas colombianos que sacaban el Fuera Petro. Titular al día siguiente en Phoenix, Arizona, todo el estadio dijo Fuera Petro. Era nada más 20, pues yo los vi y estaba al lado de ellos. A los demás no les interesó. Entonces, hay una desinformación para favorecer grupos políticos en Colombia, en que si 20 personas en el Metropolitano corean Fuera Petro, ya es la noticia del día, cuando no es lo general, sino un grupo reducido de 20 personas. Yo no lo comparto, la verdad. Para mí eso trae más odios. O sea, yo quisiera ver una Colombia unida por mí y por mis hijos, pero ahora todo tiende a que nos desunamos. Si tú piensas de una forma diferente, eres mi enemigo, y en redes somos francotiradores, y el odio, cuando veo otros países en que todos están unidos y todos salen adelante. Aquí no, aquí nos interesa que si tú eres petrista te vaya mal porque yo soy uribista, y el revanchismo. Somos francotiradores en redes sociales, y esto es un odio que nos trae la política y la división política que yo no la comparto. Y por eso me entristece que tomen un escenario deportivo con una actividad que nos une 90 minutos y la manchen con pancartas políticas. Teniendo en cuenta todo lo que pues acabas de mencionar sobre cómo se han utilizado los espacios deportivos para hacer, por decirlo de alguna manera, campañas políticas, hablando nacionalmente y según los ejemplos previos que ya diste, me gustaría enfocarme un poco en algún suceso que tú hayas presenciado o hayas visto de manera local. Algún ejemplo que pudieras darnos con respecto a eso, o sea, o algún momento en el que el fútbol haya cambiado una decisión política local. Bueno, hasta el momento yo recuerdo mucho aquí en Barranquilla que siempre nos han querido quitar la casa de la selección, porque hay intereses económicos por parte de Bogotá, de Medellín, de Cali, y creo que ahí sí ha tomado parte la política para blindar a Barranquilla como la casa de la selección. Les ha tocado a senadores, a congresistas, a mandatarios de cada periodo defender a Barranquilla. Entonces siempre la política querrá tener sus tentáculos en el deporte, más que la selección Colombia mueve mucho dinero. Entonces es un buen negocio, es atractivo para las grandes capitales, pero ahí sí puedo dar fe en que muchas veces durante 20, 30 años nos han querido quitar a Barranquilla como la casa de la selección. Cada alcalde que llega a Bogotá quiere llevársela para Bogotá. Lo mismo pasa con Cali, con presidencias incluso, hasta con presidentes de las federaciones, con el técnico de turno. Pero sí doy fe de que mandatarios locales a nivel político han defendido a Barranquilla para que sigamos siendo la casa de la selección. Teniendo en cuenta eso, si tuvieras que describir en una frase qué tanto el fútbol es pasión y qué tanto es política, ¿cómo lo dirías? No, para mí el fútbol es pasión, cero política. Para mí es pasión, es una pasión.
Y por eso yo algunas veces que he visto al Tino Asprilla hablando de política, hablando mal de un político y favoreciendo a otro, a mí me duele. Porque muchos me dicen, sí, pero es que hay que libertad de expresión, no hay que ser tibio, pero es que lo único que nos une es el deporte, porque ellos nos van a dividir. O sea, yo no lo comparto y lo respeto, pero no lo comparto. Algo que siempre me ha llamado la atención es cómo el fútbol trasciende la cancha y se convierte en un espacio donde también circula el poder. En ese sentido, ¿podría decirse que los estadios se transforman en escenarios políticos, además de deportivos? Bueno, fíjate tú que sí es cierto que detrás de la pelota hay un escenario político. Y si sacamos cuentas, por lo menos en Colombia, muchos equipos grandes, sus dueños son políticos de alto nivel. En Barranquilla es sabido que el grupo empresarial Olímpica de la familia Char es dueña del Junior y son políticos. Siempre se ha puesto en la palestra pública el que a veces dicen muchos que hacen política con el Junior. Y es algo para discutirlo y analizarlo, en que muchas veces hemos visto a nuestro alcalde Alejandro Char presentar a grandes refuerzos. Él se apersona del tema, él aparece en la fotografía, y esto como que sí mejora la percepción política de quien es propietario del Junior y a la vez alcalde de Barranquilla. En Barranquilla uno se ríe mucho que cuando Alejandro Char se posesiona como alcalde, la gente va a ver su discurso, su primer discurso, no para saber qué propone para la ciudad, sino qué refuerzos va a anunciar. Y me pasó cuando Alejandro Char se posicionó hace año y medio, fue en el barrio Rebolo, y todos fuimos a esperar a ver qué refuerzo iba a anunciar. Nos tiene acostumbrados a eso. Lo hizo con una figura muy grande como Giovanni Hernández, de los mejores que ha pasado por Junior, y él lo anunció un 1 de enero, y quiero decirles que como refuerzo viene Giovanni Hernández. Eso fue la locura. Nos sacó campeón Giovanni Hernández, fue un ídolo en Junior, pero fíjate, lo utilizó en su discurso de presentación de alcalde. Esta vez no anunció a nadie y la gente estaba como triste. Entonces, hay otros equipos en Colombia, el Atlético Nacional, ganador de muchos campeonatos internacionales, sus dueños es el grupo empresarial Ardila Lule, dueños de Postobón, dueños de RCN, políticos también. Y así, entonces detrás de cada equipo, he notado últimamente en Colombia que hay equipos que se favorecen de esa imagen y que dicen que cuando van a hacer campaña política refuerzan al equipo para que la gente esté contenta con los dueños del equipo y voten por ellos. Entonces, sí he notado que en Colombia hay una cierta alianza entre grupos políticos que invierten en el deporte y en el fútbol. Y es que así como mencionabas, indirectamente se pueden ver esas alianzas, de pronto no de manera tan explícita, pero el que es crítico se da cuenta de esas pequeñas cosas que pueden influir en campañas políticas o electorales. Como mencionabas anteriormente, también sabemos que el fútbol mueve política, mueve economía, mueve mucho las ciudades porque las personas nos interesa y nos apasiona muchísimo este tema, sobre todo también, no solo cuando juega Colombia, sino también el tema del Junior, en otras ciudades los otros equipos. Teniendo en cuenta esto, hay un impacto real de la economía dentro del fútbol y dentro de cada ciudad. Sí, sí, totalmente. El fútbol es de las grandes economías. Cuando viene Colombia a Barranquilla, hay aforo total en la hotelería, restaurantes llenos, se mueven muchos millones de pesos con el fútbol en Barranquilla. Es una locura. En Bogotá, en cada clásico, en cada mundial de fútbol, esos países se mueven millones de dólares. Entonces sí es cierto que el deporte se volvió, aparte de un tema que es una pasión, hay muchos intereses económicos de por medio. Claro que sí. A veces vemos que los políticos están muy presentes en el escenario, pero ¿dirías que ese uso del fútbol fortalece la conexión con la gente o por lo contrario lo desgasta? Y en cuanto a las figuras, me surge esta duda. ¿Cómo influye la presencia de un ídolo futbolístico en la legitimidad que puede ganar un político? Sí, lo que comentábamos ahorita, que
muchos equipos cuyos dueños son grupos políticos, en épocas de elecciones refuerzan el equipo y traen nombres rimbombantes para mejorar su imagen ante la comunidad. En Barranquilla, si Junior trae refuerzos, créeme que la gente está feliz con la familia Chara. Y cuando Junior está mal el alcalde, que es fanático del Junior. Entonces, están ligados y siempre ha sido un punto de polémica si ellos utilizan el Junior para hacer política o no. Yo pienso que están tomados de la mano. Cuando Junior gana, son Junior días, la gente está feliz. Cuando traen refuerzos costosos, la gente está feliz. Y como Junior esté mal, se la cobran al alcalde, Alejandro Chara. Están muy unidos. Y lo que te dije ahorita, hasta la economía se queda quieta si Junior queda eliminado de un octogonal, de una final. No se llenan los restaurantes, no se llenan los bares. Nos conviene que Junior llegue a las finales y que sea campeón para que se mueva la economía local. Es un hecho. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, de que a nosotros nos conviene que Junior gane de cierta manera para que la economía se mueva, ¿tú crees que el fútbol puede ser un motor económico o al contrario puede generar algún tipo de balance y dependencia? Pienso que sí es un motor muy importante. Lo que pasa es que la afición barranquillera es muy victoriosa. En Barranquilla, incluso con Junior ganando, no van al estadio. A diferencia de Bogotá. En Bogotá, en Cali y Medellín son fanáticos a morir, más que nosotros. Millonarios está eliminado y se llena el estadio con Millonarios y se mueve la economía. Aquí si Junior va mal, no van al estadio o no vamos al estadio. Incluso ahora está de líder y no se llena el estadio. Entonces son como comportamientos que llaman la atención, a diferencia de otras ciudades en el mundo incluso, en que compran las entradas de todo el año y se mueve la economía, pierda o gana el equipo. Pero con Barranquilla sí es un caso muy curioso que si Junior no juega bonito, la gente no va al estadio y afecta a la economía. ¿Por qué crees que eso ocurre específicamente aquí en Barranquilla y no como lo acabas de mencionar en Medellín o en Bogotá? Porque también aquí se hace eso de los abonos, que es para que el juniorista compre durante todo el año y tenga, pues, obviamente los partidos todo el año, pero también conozco personas que, como acabas de mencionar, si no juega bonito, así tenga el abono, deciden no ir como acto de protesta. ¿Qué crees tú sobre eso? La fanaticada barranquillera está en una decadencia extrema. Primero, van al estadio no a ver el partido, a tomarse selfies, a publicar contenido para redes sociales, mientras tú ves en otras ciudades como Cali, como Medellín, como Bogotá, y ves partidos de fútbol de Europa, que ahora es fácil con un clic mirarlos, están todos concentrados animando al equipo. Argentina, Brasil, los 90 minutos con arengas para el equipo. En Barranquilla están todos con el celular, no quieren ir al estadio. Hay una desconexión reciente entre la fanaticada y el equipo, que ni siendo líder van al estadio. Y cuando van, no motivan al equipo los 90 minutos, sino por ciertos momentos. Entonces pienso que ese es un punto interesante. La fanaticada que hoy se ha construido con Junior está creciendo con un distanciamiento con el equipo. No sé qué radica eso, pero sí analizo que van al estadio a hacer farándula más que apoyar a su equipo, a diferencia de otros países, o no yendo tan lejos de Bogotá, que tú ves las imágenes y son unos 90 minutos la gente viendo el partido y animando a su equipo. Aquí no, aquí están todos con el teléfono, buscando qué fotos subir en Instagram para que los vean que estaban en el estadio, más que apoyar a su equipo del alma. Y bueno, teniendo en cuenta el papel tan importante que puede cumplir un hincha o un fanático dentro de este contexto, ¿por qué crees que los hinchas que suelen ser críticos en todo y que precisamente por eso estamos hablando que no van a apoyar al Junior cuando no juega de la mejor manera? ¿Por qué crees que ellos, que suelen ser críticos, terminan apoyando a políticos que usan campañas para potenciar el fútbol? Lo que pasa es que yo ahí no veo, o sea, no veo el enlace. Para mí una cosa es la política y otra es el fútbol.
pienso que son dos escenarios muy distintos, que sí han sido ocupados esos escenarios por dirigentes deportivos y al mismo tiempo políticos, sí es cierto, pero para mí son dos caminos totalmente diferentes. O sea, no veo cómo enlazar lo deportivo con lo político. O sea, no todos los políticos son dueños de equipos. Aquí ocurre con un solo grupo familiar que es la familia Char. De resto, los políticos no tienen nada que ver con el deporte. Sí me llama la atención que muchos van al partido para hacer contenido para las redes sociales y promocionar sus campañas, como pasó recientemente con candidatos como Daniel Quintero, que se mostró con la Selección Colombia en la tribuna con Fuerza Petro. Al mismo tiempo, en otro lado del estadio estaba Abelardo de la Espriella haciendo contenido para redes como un hincha más de Colombia. Entonces, es lo único que encuentro conexión. De resto, los políticos no todos se vinculan con el deporte. Como negocio no lo veo así. Son ciertos grupos familiares como los Char, Ardila Lule, el dueño del Tolima que murió, también era político y dirigente deportivo. Pero no veo esa conexión siempre cercana de el deporte y la política, en casos curiosos como Barranquilla con la familia Char. Teniendo en cuenta lo de que en casos curiosos como en Barranquilla con la familia Char, ¿tú crees que si el Junior desapareciera, qué consecuencias económicas traería eso para la ciudad? No, sería desastroso, inimaginable. Es más, mucha gente en momentos críticos de Junior ha propuesto de que los Char vendan el equipo y que lo adquieran socios del equipo. Ni eso lo han permitido. Ese es un equipo de la familia Char, cuyo máximo accionista es Fuad Char, que es el jefe político y jefe empresarial de ese grupo. Pero fíjate que ni siquiera abren la posibilidad de que yo pueda ser socio del Junior, como ocurre en España, como ocurre en Inglaterra, en que la afición es socia, invierte en dinero para atraer mejores contrataciones. Este es un equipo que es de la familia Char y nadie más puede estar allí. Es un grupo empresarial familiar, pero no se abren a que alguien más tenga participación. Entonces es curioso el tema. Pensando un poco en lo cotidiano, ¿crees que los pequeños comerciantes alrededor de un estadio son quienes más sienten el pulso económico del fútbol? Bueno, pero fíjate que esos pequeños comerciantes, podríamos referirnos a economía informal, se venden las camisetas, la cerveza, pero también junto al estadio hay estaderos que ya están constituidos legalmente, que pagan impuestos, se benefician de los partidos de fútbol. Y si abrimos el espectro un poco más, ya pensamos en restaurantes, en discotecas, que dejan ver en pantallas gigantes los partidos. Entonces, sí es una buena idea. Cuando hay fútbol, como dijimos al principio, se mueve la economía de estos comerciantes, ya sean formales o no, que están junto al estadio, pero también de lugares donde uno puede ver el partido a través de una pantalla. Incluso ocurre en Bogotá, en Medellín, en Cali. Es un buen negocio el transmitir partidos y verlos en establecimientos comerciales. Es un buen negocio. Se mueve la venta de cerveza, la venta de comida. Y si el equipo va en primeros lugares, mucho más todavía. Ni hay sillas disponibles a veces para ver eso. Y un punto un poco delicado es hasta qué nivel la economía de fútbol puede profundizar desigualdades entre barrios o sectores de una misma ciudad. ¿Hasta qué punto? Siempre ha habido como una estratificación. Mira que para el solo hecho de ver un partido en el estadio, hay unas tribunas económicas, otras costosas. Siempre ha estado estratificado el deporte. A nivel de consumo, si tú quieres ver la transmisión de Junior contra Unión Magdalena, debes pagar una suscripción para Win Sport. No todos tienen para pagar 40.000 pesos mensuales para ver un solo partido a la semana de tu equipo que sigues. Entonces, ir al estadio también hay tribunas muy costosas, tribunas muy económicas. No es algo que sea totalmente, económico. Tiene su estratificación y bien alta, además, tanto en transmisiones como ir al estadio
presencial. Bueno, centrándonos nuevamente un poco más en lo político y teniendo en cuenta que Colombia es un país que ha sido marcado por la violencia durante muchos años, Colombia y América Latina en general, ¿hasta qué punto crees tú que el fútbol se ha utilizado para ser un distractor frente a coyunturas políticas complejas? Bueno, para comenzar, la violencia que vivimos en Colombia se ha ido también a los estadios. Así como se odian petristas y uribistas, se odian hinchas del América con el Cali, en una misma ciudad. Se odian hinchas del Medellín con Junior. Y ocurre en Barranquilla en que esa violencia ha manchado el deporte. Entonces, aquí muchas personas que vienen de fuera no pueden llevar la camiseta del Bucaramanga ni del Medellín en un partido de Junior en Barranquilla. Son hombres muertos, cosa que no debe pasar. Entonces, primero parto de que la violencia se apoderó del fútbol. Vemos constantemente imágenes de los hinchas, hasta del mismo equipo, matándose en las tribunas. Esa violencia con la que estamos creciendo en Colombia, de que si tú piensas diferente a mí, eres mi enemigo, se trasladó al fútbol. Está haciendo daño y trayendo muertes. No solamente en Barranquilla, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Hace un mes, hubo como 10 muertos en un estadio en Argentina, Independiente de Avellaneda, con los hinchas de Chile a morir, enemigos a muerte. Han surgido en los escenarios deportivos barras que se tornan también violentas, que pareciera que van al estadio es para matar a tu enemigo deportivo. Entonces sí me preocupa esa violencia que hay tanto en lo político como en lo deportivo. Eso lo vemos dentro del contexto del fútbol. Sin embargo, me gustaría saber hasta qué punto crees tú que se ha utilizado el fútbol como una cortina de humo frente a temas políticos que estén ocurriendo en el país. Ok, no lo veo como una cortina de humo, lo veo como un oasis en medio de tantas vicisitudes políticas, de decisiones equivocadas o acertadas, de crisis económica. Pienso que el deporte nos une y nos trae alegrías que no nos entregan las demás actividades. Ahora que Colombia le ganó a Bolivia, titulamos en Impacto News, gracias por unir a Colombia. Más allá de cómo fue el sistema táctico, de si James jugó bien o jugó mal, nos encantó que hacía tiempo, te hablo de meses, quizás años, no veía una Colombia unida por algún motivo, y eso lo trajo el fútbol. Fue por 90 minutos nada más. Después de los 90 minutos volvimos a ser enemigos en redes sociales. Pero le aplaudo que el deporte nos una 90 minutos y no lo veo como cortina de humo, lo veo como algo refrescante que nos hace apartar los odios políticos para ser felices por 90 minutos. Podría decir que el fútbol nos une como país o también nos distrae de los problemas estructurales que estamos viviendo. Claro que sí, nos distrae de todos los problemas, de las deudas. Hay gente que va al estadio con un esfuerzo económico, así deban al día siguiente X cosa, somos irresponsables, nos gastamos la comida por ir al estadio. Es una pasión que nos hace felices por 90 minutos y si gana el equipo del cual sientes pasión, eres feliz 3-4 días hasta que vuelva a perder el equipo. Entonces, sí, nos produce alegría y pagamos por eso además. Normalmente cuando hacemos como el vínculo de política y fútbol, la gente piensa que es una relación mala o consecuencias negativas, pero pueden haber también cosas buenas. ¿Tú qué consideras que oportunidades positivas se puede rescatar de esta unión a nivel nacional, por ejemplo? Bueno, tenemos la esperanza de que el fútbol no nos una por 90 minutos, que nos una mucho más. Sería interesante que los grandes deportistas se uniesen para buscar la unión de los colombianos. Estamos viviendo mucho odio en redes sociales e insisto, con el nombre Petro, Uribe, Petro, izquierda, derecha, centro. Ojalá los deportistas se tomaran de las manos y nos unieran más allá de los 90 minutos de juego. Ojalá. Pienso que es una buena herramienta para unirnos. Ojalá pasara.
Pero así como dijiste ahorita que no te gustaría que los jugadores se vincularan en temas políticos, cuando dices que se unan de las manos para unir al país, por decirlo de alguna forma, ¿a qué te refieres? O sea, un dato o un ejemplo exacto. Bueno, fíjate que, por ejemplo, ayer jugó, o incluso en el partido de Junior, en Santa Marta, siempre ha habido hechos de violencia, antecedentes, en que después del partido se matan los hinchas y se corretean. Esta vez vi el sábado y domingo que los equipos al saltar a la cancha alinearon intercalados. Un jugador de Junior, uno de Unión. Y lo vi ayer también con Millos Santa Fe. Uno de Millos, uno de Santa Fe, intercalados. Ahí están mandando un mensaje que se puede hacer un solo partido más allá del color de la camiseta. Entonces, ¿qué critico yo? Ver a un actor político que nos une con su deporte o ver a un deportista que nos une con su deporte haciendo política, siendo activista político, desuniéndonos. Hay libertad de expresión, pero cuando yo vi a Tino Asprilla hablando mal de un político y bien de otro, trajo desunión en sus comentarios, muchos dejaron de seguirlo por tomar partido. O sea, para mí el deporte debe unirnos más que desunirnos. De eso me refiero yo. Que se unan los grandes deportistas, nos llamen a ser un solo equipo en Colombia para que el país salga adelante. Que si tú piensas diferente a mí, sea respetable. Y te abrazo aunque pienses diferente a mí. Pero ¿qué nos están vendiendo las redes sociales hoy? Y los grandes líderes políticos, que si tú eres de izquierda y yo de derecha, somos enemigos. Y tú eres bruta y eres lo peor porque eres de esa clase política. Por eso yo invitaría, y me imagino, a los deportistas líderes a que seamos un solo país, que respetemos. Si piensas diferente a mí, salgamos adelante juntos, más allá de que pensemos diferentes, no ser enemigos por la política y ser amigos en política gracias al deporte. Tocando el tema de los hinchas, si bien sabemos que después de los partidos, durante mucho tiempo se ha visto conflictos entre los hinchas de los diferentes equipos del partido que se está disputando en ese momento, ¿cuál crees que sea como tal lo que influye o si el tema político está directamente relacionado a que entre ellos se formen ese tipo de conflictos al finalizar o después del partido a las afueras del estadio? ¿Qué tanto crees que influye la política en esa decisión de ellos de pronto generar ese conflicto entre ellos? Yo hasta el momento no he visto que se quiera matar fuera del estadio por política. Pienso que no pasa de las pancartas de fuera Petro o fuerza Petro, hasta llega todo. El tema es más profundo, el tema es de que si tú eres hincha de Junior y yo de Cali, somos enemigos y tenemos que matarnos. O sea, es algo ya más profundo, más allá de la política. Creo que ellos se hacen daño y se han matado con cuchillos y con agresiones, no por la política, sino porque tú eres de un equipo y yo de otro. Pero sí es preocupante que estamos creciendo en una Colombia violenta, tanto por política como por deporte. Teniendo en cuenta lo que mi compañera mencionaba de cómo toman los hinchas toda esa cuestión del fútbol y sus enfrentamientos dentro del estadio, yo quisiera saber qué opinas tú con respecto al tema de qué tan conscientes son ellos que detrás de todo lo que mueve el fútbol, esta es la política. Porque si bien sabemos, son hinchas y se mueven según donde el equipo vaya, pero ¿son conscientes realmente de que todo eso lo mueven los políticos? Pero es que yo difiero de ti en ese caso. O sea, no creo que la causa de que dos hinchas de diferentes equipos se maten fuera del estadio sea por política. Pienso que la política nos está tornando más violentos y ese comportamiento también se lleva a los escenarios deportivos. O sea, para mí es una Colombia violenta por política y por deporte. No veo que sean culpables los políticos del tema. Es la cultura vandálica que yo no les llamo hinchas, les llamo vándalos. Que si, por ejemplo, si tú eres del Nacional y vas al Metropolitano y si vas con tu camiseta nacional porque te gusta el Nacional, te van a matar. No sales viva del estadio. E incluso en las afueras del estadio piden cédula. Si por tus rasgos físicos pareces paisa,
te piden cédula para ver si es verdad que eres barranquillero o no, y te hacen daño. Ellos no son políticos. De pronto sí veo que en las redes sociales tildan a los vándalos de ciertos grupos políticos. Un joven mató a otro en las afueras del estadio. Era un petrista. Porque sí, ahí se vio el nexo de la política con el deporte y la violencia, en que para muchos los malos son ciertos políticos y los buenos son otros. Los buenos son los uribistas, malos petristas. Y si un chico mató a otro, era petrista, era un gestor de paz. Ahí sí puede haber un nexo, ¿verdad? Pero no creo que ellos se comporten de forma violenta por culpa de la política, es porque son vándalos. Estamos creciendo en un entorno violento. Saliendo un poco de la parte política y económica, algo que me parece fascinante es cómo el fútbol abre caminos también para el periodismo. Si fueras a dar un consejo a las nuevas generaciones de periodistas deportivos que investigan estas relaciones entre el fútbol, política y sociedad, ¿cuál sería? La primera, para quienes amamos las comunicaciones y el periodismo, es estar totalmente informados. Hoy en día es más fácil informarse de qué pasó con Real Madrid, qué pasó con Barcelona, qué pasó con Junior, a un clic. Antes tocaba leer un periódico físico, comprarlo. Hoy con las redes sociales tú abres cualquier plataforma, cualquier perfil y te enteras del deporte. Entonces, mi consejo es siempre, si amamos la comunicación, si amamos el periodismo, es estar bien informados, tanto de política como de deporte, como de cultura. Periodista que esté bien informado marcará la diferencia. Hoy es más fácil. Hoy no hay que ir a bibliotecas para obtener contenido. Con un clic te informas en tiempo real de lo que pasa en el mundo. Entonces pienso que es algo muy bonito con la tecnología hoy ser periodista y estar bien informados para marcar diferencia. Volviendo un poco al tema de la política, durante todo este podcast nos han mencionado que para ti es muy importante mantener el tema del fútbol lejos de la política y que son escenarios totalmente distintos que, aunque en algún momento se hayan unido de cierta manera por campañas, por políticos o por deportistas, ¿crees que está bien o se puede interpretar de una buena manera el silencio de ciertos equipos cuando hay alguna crisis política en sus ciudades? Es que me parece bien que se mantengan en silencio, para no ser activistas políticos, quizás opinar a nivel personal, pero no me parece que un equipo deba meterse en política o invitar a votar por alguien. Para mí, como te dije al principio, recuerdo a Maradona, la pelota no se mancha. Ya empezar, uno podría criticar, creo yo, lo veo correcto, pero ya hacer activismo político con el deporte no lo veo bien. Se mancha la pelota. No, claro, directamente desde el equipo no, pero a nivel personal, pues ya ellos serían unas figuras públicas que directamente lo vinculan al equipo al que están y como deportistas o futbolistas, al dar una opinión de pronto política, obviamente se va a tergiversar la información y de cierta manera lo vincula al equipo en donde están jugando. Entonces, ¿tú crees que ese silencio debería ser prudente para ellos o que de cierta manera también pueden aportar esa opinión a la crisis que está viviendo su ciudad o el país en ese momento? Yo lo veo correcto cuando, por ejemplo, un deportista capta que se han bajado los recursos de inversión al deporte. Es válida la crítica. O sea, yo me refiero se puede ser críticos, pero no hacer política. Tú como deportista podrías decir, me parece mal que el gobierno Petro ha bajado el incentivo a los deportistas en el departamento de Antioquia y con evidencias lo muestras, es un reclamo. Pero ya hacer política no me parece bien. Es más, las estadísticas afirman que los deportistas grandes que han hecho política les ha ido mal. No han quedado y si han quedado les va mal. ¿Te pareciera que no es bien combinar política con deporte? Pero sí me parece válido alzar la voz porque son grandes deportistas, los escuchan mucho más, reclamar me parece válido. Ya hacer proselitismo político no lo veo bien.
Volviendo un poco al tema económico y como mencionamos al inicio, sabemos que Impacto News es un medio que está consolidado a nivel regional en investigación y análisis social a nivel ya de varios años. Eso quiere decir que por acá han pasado muchas noticias y de todo tipo de situaciones a nivel regional. Con todo eso que sabes que aquí se ha informado y que tú has conocido de primera mano a personas y a comunidades, ¿cómo crees tú que influye la economía futbolera en la juventud? Hablando específicamente de becas deportivas, oportunidades de movilidad social o incluso sueños truncados. Quedé un poco perdido. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye la economía futbolera? O sea, todo lo que tenga que ver, como le explicamos ahorita, de la situación de cómo se dividía la ciudad, de que gana más dinero, no sé, cierto barrio que otro, que los chicos, por ejemplo, saliendo un poco del fútbol, del barrio Montecristo, que es Edgar Renterías, creció y a ser un beisbolista internacional. Con los casos que aquí ya has conocido, si has tenido, por eso pregunto, aquí en Impacto News, que tienes como un acercamiento mucho más grande a nivel regional, ¿cómo crece la economía futbolera a nivel regional en el fútbol, en los jóvenes, como con becas deportivas o movilidad social, etcétera? Yo creo que te refieres a que los grandes deportistas han sido personas muy humildes, que la pobreza los lleva a ser campeones mundiales, para tener una casa para su mamá. Entonces, sí he notado, ya por muchos años, conozco muy pocos casos, contados con los dedos de las manos, que grandes deportistas sean de familias bien económicamente. Muy pocos conozco, muy pocos. La gran mayoría son deportistas que vienen de clases, de gente muy humilde, clases muy pobres, cuyo sueño es salir adelante y superarse a través del deporte. Entonces, sí pienso que el hambre y las ganas de salir adelante te vuelven un campeón deportivo. Yo recuerdo mucho a Yubrehén Martínez, un boxeador que fue a los Olímpicos con el sueño de que su mamá tuviese una casa. Si él ganaba medalla de oro, le regalaba a su mamá una casa. Entonces, muchos deportistas quieren acabar con el hambre de ellos y de sus familias gracias al deporte. Bueno, en ese orden de ideas y para ya ir concluyendo, podemos decir que el fútbol y la política, aunque estén directamente enlazados o unidos de cierta manera, ya sea por dirigentes, por políticos o por personas que estén vinculadas directamente al fútbol, es un tema que debería mantenerse separado, porque el fútbol es la manera en la que todos nos unimos por una voz para apoyar a nuestro equipo, y la política es un ideal que tiene cada persona, pero que es algo personal aparte, que no debería influir en las decisiones y en el comportamiento de los deportistas o dirigentes que están dentro de este medio. Totalmente de acuerdo. La política por un lado, el deporte por otro. No abusar de estos dos polos. O sea, totalmente de acuerdo. Yo me baso e insisto en la frase de Maradona: la pelota no se mancha. Así de fácil. Hacer política con el deporte para mí es desagradable. Muchos lo hacen y lo respeto, pero para mí la pelota no se mancha. Listo, Sergio, muchas gracias por haber compartido con nosotras todo este espacio. De verdad que fue una charla bastante informativa y en la que nos pudimos empapar mucho del tema político y de tus opiniones de acuerdo a este tema. Antes de despedirnos, tengo una pregunta para ustedes. Ajá. ¿Y ustedes qué piensan? Como esta nueva generación, ¿sí ven bien que los políticos tengan un equipo deportivo, que hagan política con deporte, que quieran tener mejor percepción ante la comunidad por un logro deportivo? En mi opinión, yo comparto mucho lo que decía de que hay que mantener el fútbol y la política separados. Si bien sabemos de cierta manera, sí están enlazados, aunque no sea visible para la opinión pública. Entonces yo creo que debería mantenerse así, porque el fútbol debería ser esa manera en la que nosotros podemos disfrutar de él sin tener en cuenta lo que podamos pensar de la política, que es algo directamente aparte, es algo totalmente opuesto al fútbol. Entonces yo creería que, como hemos dicho a lo largo de este podcast, el fútbol no debería mencionarse la política. Exactamente. ¿Y tú vas al estadio a tomarte la foto para Instagram o vas a alentar al equipo?
Pues yo voy a las dos. Obviamente, a mí me gusta también mostrar y alentar, pero me voy también a cantar las canciones, tanto de la Banda de los Cuervos como del Frente Rojiblanco, porque me las sé todas y me gusta, pero tampoco considero como generación que vive de las redes sociales que no se tenga que no mostrar. Creo que todo se basa en el abuso, que si vas únicamente a estar pegado al celular y que a veces sale en los espacios donde intermedios que en Win graban a la tribuna y están todos pegados al celular, pero también hay gente que no. Siento que depende 100% del abuso que le das al celular y que disfrutes directamente del espacio en el que estás viviendo. Sí. ¿Normalmente te da miedo ir al estadio? Sí, bueno, también depende contra el equipo en el que se enfrenten, porque como ya tú lo has mencionado antes, esto se ha vuelto una situación muy conflictiva ya como de los hinchas como tal, pues, de las barras de cada equipo. En este caso te pongo el ejemplo de Junior y Nacional. Yo no he ido al estadio jamás, pero he escuchado siempre que no es recomendable ir cuando juega Junior y Nacional, porque se toman tan a pecho el tema del resultado, a veces ni siquiera del resultado, sino por el simple hecho de que la otra persona ya sea hincha de otro equipo, ya eso es una tragedia total. Entonces a mí sí me da miedo como que en mi presencia ya se vaya a dar algún tipo de desorden, de conflicto, de violencia que yo vaya a presenciar. Sí me genera como pánico. ¿Tú piensas que la familia Char, dueña del Junior, se aprovecha del tema para hacer política? La verdad sí, y no solamente del deporte, también de lo que es el tema del carnaval aquí en Barranquilla. Siento que se aprovechan de muchas cosas, o sea, la gente lo ve como algo bueno, pero también lo ven como algo malo. Es un tipo de estrategia que están utilizando en ambas cosas. A los hombres más que todo los tienen entretenidos con el deporte, a las mujeres que cualquier promoción que haya en Olímpica o lo que vengan a traer para Carnaval, pero siento que es algo que lo tienen como una estrategia para ellos seguir en el poder. Lo que ellos muestran es lo que tienen ellos en el poder y es para que la gente siga detrás de ellos, estando al pendiente de ellos y seguir dándole ese renombre a la familia en la ciudad de Barranquilla, y no solamente en la ciudad, sino también en el país. Yo vivo muy agradecido, yo soy juniorista desde la infancia. Tengo un agradecimiento con la familia Char por el Junior, porque he llorado por Junior, he visto salir campeón muchas veces, he admirado a muchas figuras que ha traído Junior gracias a la familia Char. Te guardo una buena recordación y una gratitud con la familia Char, ¿verdad? Y también entiendo ahora del por qué Alejandro Char, que es alcalde de la ciudad, ya por tercer periodo, es tan querido en las clases populares, a diferencia de otros políticos. Alejandro Char es un rey en el bosque, en la manga, es un rey. O sea, él entra allá y la gente lo aplaude, pero quizás Junior ha logrado esa cercanía entre la comunidad y su política. Entonces se podría decir que el fútbol y la política están vinculados, aunque de manera directa, no siempre de manera negativa. Porque en este caso Alejandro Char, el alcalde, pudo crear esa cercanía y esa comunidad, exacto, dentro de comunidades que a veces se sienten un poco marginadas. Entonces, en conclusión, el 1 de enero de hace 2 años yo me fui triste porque no anunció ningún refuerzo. Pues hay que hay gente que ya mismo en Barranquilla a nivel local espera eso. Siento que no solamente con los Char es la política, sino la economía. Yo sé que no hay gente que opina que está mal que sean los únicos socios, pero al mismo tiempo yo no me imagino como juniorista desde nacimiento a otra familia que sí se ponga la camiseta y le ponga la 10 en meter dinero en jugadores, en reestructuración del estadio. No conozco a nadie más en Barranquilla que realmente tenga la capacidad monetaria de hacer eso, sino únicamente ellos, y eso nos beneficia a nosotros también como ciudad. Entonces creo que ellos son, así para concluir, el ejemplo perfecto de mezclar el fútbol con la política y la economía, definitivamente. Bueno, a ustedes, gracias por entrevistarme. No sé por qué me eligieron, no sé por qué salí favorecido, pero las felicito, hablan muy bonito. Gracias. Están preparadas con las preguntas, preparación es importante y nos vemos en el camino, colegas. Gracias.